dos participaciones de Sergio Sánchez. La primera va a continuación. Las predicciones se cumplieron. La semana pasada, precisamente el viernes, les externaba en este espacio mi preocupación respecto a la falta de atención de los legisladores al no estudiar, analizar y discutir el paquete económico y fiscal para 2022. Finalmente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen que se turnará al Pleno de la Cámara para su discusión, ya que el 20 de octubre es la fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos por parte de los diputados y que ésta pase a las comisiones del Senado, en donde también citarán a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT para detallar aspectos de la ley aprobada por los diputados. Es increíble que la iniciativa pasara sin que se le modificara una coma. Teniendo presupuesto para contratar especialistas, no lo hacen. Hubo tiempo suficiente para analizar y estudiar y se dejan pasar 40 días y simplemente se le da salida a una iniciativa sin haber considerado su alcance. Nosotros somos responsables, nosotros los elegimos, gente que no tiene preparación y que ya llevan legislando no solo 10, sino hasta 40 años y que han hecho de esa actividad una forma de vida. Ahora vayámonos preparando poco a poco a las consecuencias. Pues sí, así es. Y también lo tenemos en vivo y en directo. Después de una pausa, por lo pronto los saludo. ¿Cómo estás? Hola, Lalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Miriam. Pues sí, buenos días a todo el público. No aprenden, ¿no? Tienen 40 años, algunos tienen 40 años legislando y no aprenden todavía cómo se legisla y la responsabilidad de atender paquetes tan relevantes como una iniciativa de ley de ingresos y que trae varios cuestionamientos que los morenos han tapado en la Cámara, o sea, no han dejado que haya modificación alguna, prácticamente va con pelos y señales, con puntos y comas, como la mandó el Ejecutivo para su análisis, que no hicieron, pero tampoco están escuchando las voces de la oposición. Hacemos una pausa, mientras tanto comentamos con Sergio algunas cuestiones íntimas de este proceso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Miriam. Lalo, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pero y la van a pasar así, ¿eh? La van a pasar así. Ya, mira, ha habido algunas precisiones, no precisamente cambios sustanciales, pero definitivamente el nivel de discusión en la Cámara, qué bárbaro, ¿eh? O sea, ayer estuve nada más 3 horas y media presenciando la discusión del artículo 151 que se refiere a la deducción de donativos para las personas físicas. No, o sea, qué horror, qué deprimente ver que eso es un establo gallinero, granja completa. ¿Dónde se agarraron a trancazos? Cacareos y abucheos. Esa parte no la vi, pero ayer te digo 3 horas y media de mi tiempo. No tiene capacidad para... También el asunto fiscal no es sencillo. No es sencillo, pero también deben demostrar situaciones con números, con hechos, y desafortunadamente la bancada de Morena pues nada más argumenta y no hay demostración en cuanto a números respecto al beneficio que se podría obtener en cuanto a una modificación de las tantas que se están tratando. Y te vuelvo a repetir simplemente lo del artículo 151 de la deducción de los donativos de las personas físicas hacia las asociaciones civiles. Bueno, o sea, fue una discusión desgastante. ¿Y tienen capacidad, tú les ves tamaños para argumentar o simplemente...? No, o sea, es la misma historia por parte de Morena en cuanto a los argumentos vertidos, porque finalmente no están, vuelvo a repetir, con hechos contundentes numéricos en cuanto al beneficio que se puede obtener si es que las personas físicas llegan a aportar más dinero en cuanto a los donativos y por esta situación los pueden hacer deducibles de sus declaraciones anuales. Oye, pero no se ha abusado, también hay algunas
algunas personas o algunas empresas que abusan con tal de no Bueno, pagar impuestos. Es que ahí hay que analizar precisamente las empresas que emiten los comprobantes que son deducibles para las personas físicas que llevan a cabo este tipo de donativos. Y no muchas personas físicas piden el comprobante. Vas tú a una tienda de autoservicio, No, bueno, de esas de mayoreo, y no o pides los Oxxos, comprobante. o los Oxxos. O bueno, no te vayas tan lejos. Lo citaron en la Cámara, el Teletón. En el Teletón muchas personas no piden el comprobante para deducción. Sí lo piden las empresas que llevan a cabo el donativo al Teletón. Millones de pesos. Exactamente. No, que no pidan el papelito. Exactamente, entonces ahí ya están hablando de planeaciones fiscales, ok, pero finalmente también sabes que se trata de apoyar a esa incapacidad que tiene el Estado para poder... Vamos a la... Perdón, se le ven los ojos morados a Sergio por la luz. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, entonces, ¿tú crees que el asunto de la iniciativa va sin cambios? ¿Lo ves así? Hay cambios que no son precisamente sustanciales, son precisiones, porque también te he de comentar que tiene unas faltas de ortografía y redacción tremendas, ¿no? ¡No me digas! Claro. ¡No me digas! Y entonces estamos hablando de la técnica legislativa que se aplica posteriormente a la lectura de todas estas propuestas de reforma. ¿Sí? No me digas. Sí. Ahora, ¿técnicamente están bien preparadas las propuestas o carecen de fundamento? Algunas carecen de fundamento porque, por ejemplo, tipifican la cancelación de los CFDIs como evasión fiscal y se penaliza. Pero pues puedes cancelar el CFDI si no se hizo el negocio, ¿no? Sí, pero sí. Hay reglas precisamente para la cancelación de los CFDIs y se atienden ya en las leyes actuales, en las disposiciones actuales, pero aquí se está mencionando respecto a la cancelación. Entonces se está proponiendo precisamente que se cancelen aquellos CFDIs que se expidan al público en general, que oscilen en ciertas cantidades y que no precisamente requieran la autorización de la persona a la que fue emitido el CFDI, de tal forma que esto lo tipifican como un delito penal, ¿sí? Si tú cancelas un CFDI, lo van a tipificar como un delito penal en cuanto a evasión, ¿sí? Y esto pues no es correcto. Esta parte se modificó y me estoy refiriendo al artículo 109 que tipifica este tema penal para la cancelación de los CFDIs, como se propone en el 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, entonces ahora, realmente... la deducibilidad, ¿cómo ves el asunto de la deducibilidad de donaciones? Bueno, finalmente concluyeron en cuanto a este tema que se va a poder llevar a cabo la donación de las personas físicas a las asociaciones civiles en cuanto al equivalente, antes era el equivalente a 163,467 pesos. De tal forma que los legisladores pusieron una limitante, porque mucha gente, en lugar de llevar a cabo un donativo que no fuera con fines de planeación fiscal, pues aprovechaba este esquema, esta figura. Así que ahora van a tener que limitarse en cuanto a estos donativos, en cuanto a estas deducciones que tengan que hacer las personas físicas. ¿Sí? ¿A cuánto? Te digo que estaban ayer discutiendo esta parte del artículo 151 y no podrá exceder, hasta el momento no podrá exceder de los 163,467 pesos, hasta el momento. ¿Sí? O sea, pero si tú donas los 200,000 no puedes deducir los 200. El máximo que puedes deducir son 163,467. Exactamente. Entonces, bueno, aquí hay un tema, como lo comentábamos en el corte, Lalo, porque finalmente
muchas personas al momento de efectuar los donativos, por ejemplo, en el caso del evento que se lleva anualmente por parte de una televisora, pues no piden el recibo de donativo correspondiente. Y sabemos que son donativos no tan gravosos como de 163,000 pesos que puede hacer una persona física. Sí. No, son menos, es menos dinero, pero no piden el recibo de donativo y aportan 1,000 pesos, 100 pesos, etcétera, ¿no? De poquito en poquito. Pero al final, al no pedir el recibo de donativo, pues no están llevando a cabo la ejecución de ese beneficio de poderse acreditar el donativo, o deducir el donativo más bien, en la declaración anual. Bueno, eso es una gran mayoría de contribuyentes que son asalariados y que muchas veces no tienen ni siquiera la obligación de presentar declaración anual por el ejercicio que concluye. Pero las otras personas que sí llevan a cabo donativos importantes, que puedan rebasar esta cantidad de 163,000 pesos, pues se argumenta que se usan como planeaciones. Yo quisiera ver qué personas físicas ahorita con el poder adquisitivo pues pueden llevar a cabo donativos de 200,000 pesos. Sí las habrá, no lo niego, pero son contadas, ¿sí? Son contadas. Y además hay que recordar algo: las asociaciones civiles y que contribuyen a la sociedad con su servicio, pues hay que considerar que el gobierno está incapacitado para también llevar a cabo este tipo de ejercicios que estas asociaciones llevan a cabo. Me podría referir a la salud, ahora con lo del Día del Cáncer ayer también. O sea, ¿qué instituciones del gobierno están atendiendo a las mujeres con cáncer de mama si no son las asociaciones civiles? ¿Sí? O sea, todos estos donativos tienen un fin, el que se malempleen. ¿Por qué no crear reglas para poder controlar más esto, aparte de las declaraciones de transparencia que ya tienen las asociaciones civiles por presentar cada ejercicio por concepto de estos donativos que reciben? Entonces yo creo que debe existir más control, como algo que no se hizo en la reforma a la subcontratación, crear controles, crear más mecanismos alternativos para que se eviten los malos manejos, las planeaciones seguramente, pero no limitar a las asociaciones a que ejerzan su papel altruista cuando el gobierno tiene esa incapacidad de las medicinas, de proveer salud. Acordémonos simplemente quién proveyó de cubrebocas, guantes y otro tipo de enseres a los médicos ahora durante la pandemia. Muchas empresas. Y organismos de la sociedad civil. Sí, organismos de la sociedad civil. ¿Dónde están consiguiendo medicamentos los niños con cáncer hoy en día? Por medio de estas asociaciones. Medicinas tan escasas que existen porque se argumenta el enriquecimiento de las farmacéuticas por medio de las asociaciones civiles. Estas entonces pues van a carecer respecto a los recursos y se van a ver afectadas, ¿sí? O sea, yo creo que habría más mecanismos de reglas que conformar al respecto. Pero bueno, esto te lo comento simplemente como un tema desde la perspectiva de un ciudadano en el que ve precisamente cómo es que están funcionando ese tipo de mecanismos. ¿Me permites ir una pausa? Y compartimos con Jaime Alberto Flores Sandoval, con el doctor, que también nos va a ofrecer su punto de vista con respecto a lo que está sucediendo con la iniciativa de ley de ingresos en estos momentos. Vamos a una pausa. Le comento a Jaime, que seguramente ya nos está escuchando porque ya está en la sala, que durante las pausas comerciales seguimos haciendo el programa para nuestras redes sociales y ahí tenemos la posibilidad de ofrecer contenidos distintos también a los que ofrecemos al aire, también aportamos. Así es que vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, porque además tú te tienes que ir volada a la Ciudad de México, ¿verdad? No, ya estoy en la Ciudad de México. Ahí estás en la Ciudad, entonces no te necesitas tan volada. Bueno, entonces vamos a una pausa y aprovechamos para darle la bienvenida a Jaime Flores. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y empezamos a platicar. Claro que sí. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No, yo estoy en Morelos, yo voy a llegar después, Ajá. Yo terminando a las 8 me voy para allá. Ah, ok. Oye, ¿cómo ves
los señores legisladores, los diputados. Pues ni leyeron, creo. Digo, no creo que les Pues haya no dado sabe- tiempo. No saben ni No, escribir. tiempo sí tuvieron. Tiempo sí Bastante, tuvieron, porque lo recibieron el 40 8 de días. septiembre. 40 días, casi Bueno, 6 pero- semanas. Son 800 páginas entre ley de ingresos y la miscelánea. Pero tienes Sí, pero asesores. ¿Hay un montón de diputados. No hay asesores, no quieren pagar asesores. Exactamente. Pues que lo lean, a ver, tú te avientas de tal a tal, yo te aviento de tal a tal. Es que tú tienes que apoyarte de un contador, Bueno, de un es que sabes que profesional. Lalo, si Tendrían. por lo menos hicieran propuestas y razonamientos más lógicos, no se perdería tanto tiempo en la Cámara. Porque te vuelvo a repetir, el tipo de debate que se está llevando a cabo es totalmente deprimente. Ayer se agarraron a golpes. Pierden horas enteras para argumentos en lugar de demostraciones verídicas, contundentes, numéricas. No, y los presidentes de todo el mundo nos hacen caso porque no lo entienden. Están en recesión, regresan a las 2 de la tarde y llevan un poquito más de 300. 300. Ok. Están en Ternos. receso. Están en receso, regresan a las 2 de la tarde. Sí, Lo del cumplimiento del 20 de octubre que tienen que aprobarlo ya se cumple desde el hecho de que iniciaron ayer lunes Pues sí. con la sesión. O sea, pueden tardarse hasta pasado mañana. El 20 de octubre se puede acabar cualquier día. Sí, el reloj legislativo funciona de una manera distinta, Así es. ¿no? Así es. Sí, pues así. Si les dan 5 minutos para su debate, Participación. y luego, si hay una pregunta, tiempo ilimitado. Entonces Prevenidos, Fernández estamos de Noroña regreso. se agarra de ahí para hablar hasta eso. por los codos. Imagínate. A Fernández, No. ¿no? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, Jaime, ¿tú cómo la ves? No te vayas, Sergio. Jaime, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ves la iniciativa de ley de ingresos? Pues mira, yo creo que es una iniciativa bastante optimista, sobre todo considerando que conforme están las condiciones, un regreso muy lento a la actividad económica plena que teníamos antes de la pandemia, se estima que va a haber un crecimiento respecto de lo establecido para el año anterior de un 8.6% de los ingresos percibidos por el Estado. Particularmente se reactivan nuevamente los impuestos al consumo, el IVA y el IEPS se incrementan, que no había ocurrido para el ejercicio anterior, pero se estima que ya va a haber una recaudación mayor por este concepto, lo cual implica necesariamente que haya una mayor actividad económica. Hay consumo, hay pago de impuesto al valor agregado, hay pago de IEPS, y eso es importante porque manifiesta que estiman o por lo menos van a provocar que se reactive la actividad económica. Esta vuelta al semáforo verde en gran parte de la República creo que viene acompañado de esta idea de ya promover la actividad económica, independientemente de lo que pueda pasar con otras cosas, ¿no? Que a mí me parece peligroso. No sé si ya las condiciones estén dadas, ya nadie habla de la pandemia, de los cuidados, de tener ciertas previsiones, ya simple y sencillamente hay una desesperación por volver a trabajar como lo hacíamos antes. En esta iniciativa también se plantea que va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.1%, cifra que habría que leer con sumo cuidado, porque crecer un 4.1%, hablando de niveles de crecimiento o de decrecimiento del año de la pandemia, incluso del año previo a la pandemia, no me parece tan afortunado. O sea, sí, evidentemente un crecimiento por arriba de lo estimado de lo que había pasado en los sexenios anteriores del 2%, pareciera alentador. Hay que recordar que venimos de un menos 8%, menos 9% del año de la pandemia. Entonces recuperarnos en un 4.1%, sobre todo si lo comparamos con el crecimiento demográfico, que ese sí no se ha detenido, creo que no es tan alentador. Pero bueno, hay un incremento en la recaudación. Lo que manifiesta la ley de ingresos en su artículo primero es que van a crecer los ingresos, te comentaba, en un 8.6% en términos reales, es decir, comparando la posición de valores reales de ingresos del año anterior, sobre todo sostenido en particular por un crecimiento en la recaudación. O sea, se estima que de los 7 billones de
billones de pesos que se van a tener de ingresos, por lo menos 4 vienen de contribuciones, lo cual es muy importante. Ya como ha ocurrido ya desde hace muchos años, ya no nos recargamos tanto en los ingresos petroleros, pero creo que lo que se viene es una recaudación mucho más estricta. Sí, el hecho de no aumentar impuestos es loable, el hecho de que no se creen nuevas contribuciones es importante. Sin embargo, sí habría que considerar que hay cambios orientados sobre todo al control. Vienen muchos cambios orientados a que los contribuyentes cumplan, lo cual está muy bien, pero se aprecia ahora la aparición de un par de regímenes, un régimen simplificado de confianza, que es el mismo para personas físicas y para personas morales, y ahí es donde sostienen gran parte de su idea de incrementar los ingresos. Oye, fíjate que ayer Sergio me comentaba un asunto que vale la pena traer a colación. ¿Dónde hay equidad si un asalariado tiene que pagar de ISR 35% y una persona que se acoge a la ley de simplificación, del régimen de simplificación, al régimen de simplificado de confianza, el reciclo le dice, sin contador, reciclo, quién sabe si contador, quién sabe, pero reciclo, tendré que pagar entre 1 y hasta 2.5% de impuesto. Dicen, ¿dónde está la equidad? Sí, hay un principio no escrito sobre el cual se sostiene la recaudación del Estado mexicano por lo menos, en donde dice, pues los que ya están, que sigan cargando con el peso de los que no están todavía. Y ese sueño que tiene siempre la administración tributaria, no esta, la de toda la vida, de incrementar la base de contribuyentes, la van a provocar, pero por fuerza, no por convencimiento, y eso me parece a mí grave. Hay una medida que se ha discutido mucho y se le ha dado bastante espacio, que es la obligatoriedad de incorporar a los mayores de edad al régimen federal de contribuyentes. Bajo argumentos que a mí me parecen muy débiles, dicen que se hace con la finalidad de que no les roben la identidad, de que puedan tramitar su cédula y su título profesional de una forma más ágil. Y me parece a mí, es el argumento, ¿no? Es el argumento que no sé quién lo crea, pero la realidad es que tener a la gente en el régimen federal de contribuyentes, en el registro federal de contribuyentes, por solo cumplir la mayoría de edad, aun cuando no tenga obligaciones fiscales, tiende a violar derechos humanos, tiende a ser intimidatorio incluso, porque si no se inscriben, y de acuerdo a como está contemplado, habrá multas, y me parece a mí grave, ¿no? Porque toda esa información que ya hoy tiene el SAT respecto de cuentas bancarias, todo lo que es sistema financiero en términos generales, más la incorporación al registro de contribuyentes, va a ser un control absoluto. O sea, la cédula y el título, pues tú lo entenderás mejor y lo conocerás mejor porque manejas más estadísticas, pero no hay tanta gente que se titule. No. Tanta gente. O sea, definitivamente no es el motivo. No. Y que te roben la identidad, yo creo que desde el nacimiento, para eso se inventó la famosa cuenta única de registro poblacional, la CURP, y creo que ese sería un mecanismo de control que tendrían que utilizar, porque incorporarlos a Hacienda. A ver, permíteme, que creo que Sergio querías aportar alguna. Es respecto a este tema de la obligatoriedad de la inscripción de los jóvenes de 18 años. Finalmente este punto ya también se trató en la Cámara y concluyeron que sí se van a dar de alta, pero bajo el esquema de sin actividades económicas. ¿Sin actividades económicas? Sin actividades económicas, para que no tengan la obligación de llevar a cabo ningún tipo de declaración mensual ni anual, hasta en tanto no tengan un empleo. O sea, sí, en eso concluyó la discusión de este tema en la Cámara de Diputados. A ver, Jaime. Sí, yo creo que si hay control, y es control fiscal, no es control de otro tipo, no es apoyo lo que se va a lograr, porque aparte dice que los que vayan cumpliendo 18, pero de acuerdo a la disposición, no es los que vayan cumpliendo 18, sino los que ya sean mayores de 18, claro, vayan cumpliendo 18. Hay un gran espectro de personas que no están inscritas hoy al registro de contribuyentes porque jamás han tenido una actividad económica formal, porque han sido personas que están dedicadas al hogar, hombres o mujeres, porque han sido personas que están en la informalidad, lo cual es correcto, están en la informalidad, están obteniendo algún tipo de ingresos, tendrían que pagar. Habrá que ver cómo se comporta, porque finalmente cada vez estamos más controlados por la máquina
y la máquina del SAT normalmente está haciendo revisiones compulsas, integraciones, y será tan fácil como que el sistema financiero proporcione información a la Secretaría de Hacienda, que además pues, la Secretaría de Hacienda está en la cúspide del organigrama del sistema financiero, se compulsa con un registro de contribuyentes, y cuando detecte incongruencias entre los ingresos que percibe una persona y que no están declarados y su actividad con el SAT, pues simple y sencillamente va a empezar a ejercer actos de molestia, va a empezar a ejercer inscripciones masivas ya con actividades, dice Sergio, primero sin actividades sí, pero en cuanto detecten movimientos, no, yo lo sé, claro. No van a tomar en cuenta situaciones como que los menores que se convierten en mayores de edad, pues siguen siendo a veces hijos de familia, que siguen recibiendo apoyos, depósitos, cuando están estudiando o cualquier otra circunstancia, y el SAT los va a considerar como ingresos de alguna actividad y los va a afectar. Y la parte que comentaba Sergio, que también me parece importante, esa disparidad en el tratamiento de los asalariados, por ejemplo, versus este tipo de conceptos, incluso está contemplado en la reforma. O sea, está contemplado como una calificativa del delito de defraudación fiscal y dice, ni siquiera se te vaya a ocurrir ni por asomo pensar que puedes disfrazar relaciones laborales de este régimen simplificado de confianza, porque se convierte en una calificativa de los delitos de defraudación fiscal. O sea, se convierte en un delito más grave, que significa incrementa en un 50% la pena a la que se puede hacer acreedor. Entonces, por si alguien estaba pensando, oye, pues es que dice Sergio que no es, pues convertimos a los asalariados en este régimen, ni se te ocurra, porque se convierte en una calificativa de un delito de defraudación fiscal. Entonces, hasta ahorita va, yo les rogaría que estuviéramos al pendiente y una vez cuando pase al Senado le diéramos una revisada de cómo quedó o cómo llegó al Senado y qué peros le encuentran ustedes que son los especialistas, ¿no? Sí, y entenderíamos que en el Senado pues va a haber un contrapeso más importante porque hay una diversidad más amplia en la integración o en la composición de la Cámara Alta, y pues normalmente es ahí donde realmente se llevan las discusiones importantes en diputados. Yo creo que pues como pasó, todo va con punto y coma, no hay un solo movimiento, no hay un solo razonamiento profundo que pueda realmente valorar una iniciativa de esta importancia, y en el Senado creo que sí va a pasar, creo que habrá algún análisis mayor y esperemos que sea en beneficio del país, no del contribuyente, no del Estado, sino del país, que es lo que esperaríamos. Además que en el Senado van a comparecer también la Secretaría de Hacienda, los representantes de la Secretaría de Hacienda y del SAT, para precisamente dar mayor peso a los argumentos que se estarán discutiendo en ese momento. Así que va a haber un poquito más, tal vez, de conocimiento en cuanto a lo que se esté planteando. Fíjate que aquí, en este espacio, hace como 3 semanas, si no mal recuerdo, Miriam, Xu Tenorio explicó que la iniciativa de ley de ingresos iba con puntos y coma, que no iban a hacerse ningún cambio relevante. Sí, no hubo cambio. Porque así lo determinó el señor. O sea, va con puntos y comas. Y se distrajo la reforma, y en eso te manda una bola rápida, chin, la iniciativa de ley de ingresos. Vámonos. Sí. Aquí habría que recordar que ambos conceptos, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, aunque la primera tiene característica de norma jurídica y el segundo no, el presupuesto no, aunque atraviesa por un proceso similar, pero ambas son proyecciones de lo que se estima. O sea, la ley de ingresos es, si así lo quieres ver, una lista de buenos deseos en el artículo primero de lo que esperamos recibir de dinero. De eso a que llegue a la realidad, aunque normalmente se acerca, pues falta mucho. Entonces el famoso régimen simplificado de confianza, yo no lo veo tan sencillo ni tan optimista, porque imagínate que una gran cantidad de contribuyentes, personas físicas que antes estaban contribuyendo, tendrán unas tasas mucho más blandas que las que estaban pagando, un 2.5%, más allá de que además la autoridad va a tener el control total. No me parece suficiente para llegar a esos números, pero bueno, se supone que toda iniciativa está sustentada en memorias de cálculo, en donde ya hicieron todo este análisis y dicen que vamos a llegar.
yo lo dudaría un poco, Jaime, respecto a estos cálculos que se deben llevar a cabo antes de proponer un nuevo régimen fiscal. Pero bueno, al final, como señalas, podría ser una buena opción, que aunque yo una vez ya también antes lo había señalado como insuficiente, porque si se trata de un nuevo régimen fiscal, pues estaba pensando en agregar a la informalidad a que contribuyeran, no a que nos reorganizáramos como contribuyentes. Y esta parte creo que también igual la discutimos en algún foro. A ver, y una bola rápida. ¿Y sí contribuye a que los irregulares se regularicen? No, a lo mejor incluso disminuye la actividad económica en el sistema financiero, que es un efecto que ya habíamos tenido con otro impuesto, el impuesto a los depósitos en efectivo que derogaron para 2014. Mucha gente se retiró del sistema financiero porque finalmente se convierte en un instrumento de control. Entonces, ¿tú no le ves que el régimen simplificado de confianza vaya a jalar a los irregulares, a los informales? No, porque además de confianza nada más tiene el nombre. Sí, exactamente. Porque al final del día, tan no confiando en el contribuyente que te dicen va a ser tan fácil como que de lo que factures vas a pagar entre el 1 y el 2.5% de lo que factures. Es más, yo prácticamente te voy a dar la propuesta. Ahí está lo que tienes que pagar. Entonces, ¿cuál confianza? Así es. Y esto, desde luego, que también se ha argumentado por parte de la jefa del SATE, que no va a ser indispensable la actividad del contador público para que intervenga. Pues, a ver, simplemente para las personas morales en este régimen de confianza, pues van a tener que llevar dobles papeles de trabajo respecto a la deducibilidad de las inversiones, y me refiero a las que se deprecian, ¿sí? En este caso, las computadoras, por ejemplo, se van a depreciar como se deprecian actualmente en el papel de trabajo que se va a tener que seguir llevando, más otro papel de trabajo adicional que es para el régimen de confianza, y los dos controles al mismo tiempo. Esto lo va a hacer el contribuyente, yo me pregunto, para las personas morales. Y para las personas físicas, bueno, el tener que, por ejemplo, los que paguen una nómina llevarán a cabo el timbrado de los CFDIs y todos los mecanismos que para ellos se agregan también a la emisión. O sea, yo creo que no es nada razonable esto que se está. Pues sé que ustedes ambos dos tienen un compromiso que los unirá en un desayuno para un evento de Armando Piedra, consultores, sobre precisamente la iniciativa de ley de ingresos. Yo les agradezco, no será la última vez que les toquemos la puerta para que nos expliquen, porque el asunto fiscal es tan complicado como la física cuántica. Es así, es así. Peor que ser oncólogo es entenderle a los asuntos fiscales. Es que tendremos que recurrir a ustedes. Caballeros, muchas gracias, mi estimado Jaime. Gracias, Eduardo, y es peligroso este asunto de los temas fiscales, ¿eh? Sí, sobre todo. Por supuesto. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Lalo. Jaime. Muchas gracias. Saludamos a Jaime. Miriam, hasta luego. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Javier Treviño, ¿cómo estás? Gusto en saludar. ¿Qué todavía no amanece en Monterrey, tú? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Pues todavía está aquí medio oscuro. Ya cambiará. Oscuro, mira, conoces a esas personas que están ahí. Claro, muchos saludos a Jaime y a Sergio. Saludos. Exacto, qué gusto verlos. Fíjate, porque él también trata un asunto que tiene una perspectiva fiscal bajo otro enfoque, que es el asunto del altruismo en las empresas, ¿no, Javier? Exacto, yo creo que ayer lo que declaró el presidente en la mañanera, pues yo creo que es una visión un poco antigua, donde no considera cuál es la dimensión social de las empresas y realmente lo que están trabajando las empresas para construir una mejor comunidad, una mejor sociedad, trabajando obviamente desde adentro de las mismas empresas, pero también en el fortalecimiento del tejido social, y eso también es una tarea importante. Creo que el presidente tiene una visión anticuada del tema. De muchas otras cosas, a veces también desafortunadamente. También, pero bueno. así es, desafortunadamente. Gracias, Jaime, gracias, Sergio. Buenos días a todos. Saludos, Miriam. Buenos días. Saludos, Miriam. Por supuesto que sí. Pausa. Así es. Difícil y complicado este tema, ¿verdad? Fiscal, como siempre, y hay que estar muy pendientes y abusados todos nosotros para que no nos vayan ahí a agarrar, ¿verdad?
por decirlo de alguna manera. Hay que tener siempre cuentas claras y los comprobantes de todos nuestros gastos y sobre todo hacer transferencias. Eso es ahí donde se sigue la ruta del dinero. Pero bueno, saludamos a George Wisniewski hasta Juriquilla, muchísimas gracias. A Manuel Isea también le mandamos un gran abrazo. Eduardo Caviola Nava también, gracias por estar con nosotros. Alex Laguna hasta el Estado de México, muchas gracias. Y a Teresa Olivares le mandamos un gran saludo, gracias. ¿Hay en nuestras redes hay algún comentario, Francisco? Tenemos saludos para Francisco Manríquez, que nos ve desde YouTube. También a David Nieto, que nos dice saludos a todo el equipo y buen día. Y a Luis David Silva Galván, que también nos saluda desde nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hacemos una pausa, vamos a un espacio comercial. Bueno, eso de espacio comercial ya cambió. Para nosotros es un espacio editorial extraordinario. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sí, ya. Bueno. No, aquí está todavía. No, ya está a punto de amanecer. Yo nada más me quedé por algo, Lalo. Sí. Y le quiero preguntar a Javier, igual me escuchó hace un momento, respecto a lo que se discutió de las deducciones hacia las para los donativos que se hacen a las donatarias autorizadas. ¿Estarás de acuerdo que no es el monto, sino los controles que se tengan que llevar a cabo por la importante participación que tienen estas en la sociedad y sobre todo la incapacidad del Estado en proveer todos los servicios que estas asumen el papel tan importante? Correcto, Sergio. Ese es el punto verdaderamente. Imagínate, el tema de las universidades privadas en donde reciben donativos importantes de empresas que, bueno, pues lo que quieren hacer es crear valor público, hacer una diferencia. Por eso a mí me parece completamente absurdo, u otras organizaciones de la sociedad que atienden niños con cáncer o que atienden todos los temas de salud y para mejorar la comunidad. Eso no lo va a hacer el Estado, nunca, ¿no? Entonces lo hacen las empresas y ahí se puede sin duda fortalecer el valor que se genera. Pero el presidente dice, no, aquí todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Es que nada más lo tiene la miopía, porque todo el mundo quiere sacarle beta. Mira ahí cómo está ya aquí amaneciendo. Mira, ya vi. Ajá. Y luego, para rápido, les voy a platicar que mi tesis doctoral, por ejemplo, habla respecto a la deducción de las medicinas también y los gastos médicos, ¿sí? Pero esto no lo he hecho público porque me vayan a plagiar mi tesis, mi idea, ¿no? ¿Quién te va a plagiar? Hay que trabajarla. Pues sí, exacto. Yo ya tengo un trabajo efectuado en ese sentido y obvio esto no lo voy a sacar público hasta en tanto no cambien las circunstancias políticas. También se van a aplicar medallitas y obedece a un estudio muy profundo.